Buenos días. Autoridades, señor alcalde, señor concejal de Cultura, presidente de ASIL, amigos, compañeros, asociaciones, bienvenidos al Teatro Municipal. Agradecemos vuestra presencia en la inauguración de estas primeras jornadas de Historia Conde Duque de Olivares, organizadas por la Asociación Cultural y Desarrollo Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, con la colaboración del Ayuntamiento de Olivares y el apoyo de la Universidad de Sevilla, la Fundación Española de Historia Moderna y la Universidad Pablo de Olavide. En nuestro estatuto recogemos la organización de un ciclo de conferencias de carácter anual dedicado a la figura histórica de don Gaspar de Guzmán y Pimentel, la Casa de Olivares, la época en la que vivieron y otros personajes importantes de nuestra historia durante los siglos XVI y XVII. En la celebración de esta, como también se contempla en nuestros estatutos, se otorgará un galardón dedicado a la historia, Premio de Historia Conde Duque de Olivares, que se entregará cada 12 de octubre, aniversario de la concesión del título del Condado de Olivares por el emperador Carlos V al primer conde don Pedro de Guzmán y Zúñiga, en esa fecha, en el 12 de octubre de 1535, en la ciudad italiana de Palermo. Con esta distinción se hará un reconocimiento público a la trayectoria de historiadores y académicos especializados en temáticas anteriormente citadas. En esta primera edición, el galardonado es el historiador Sir John Eliot, el profesor emérito de la Universidad de Oxford y Premio Príncipe de Asturias de Humanidades en 1996, y que nos acompañará en una videoconferencia en directo el próximo martes, día 12. En este ciclo de conferencias se formalizará en el día de hoy el acto de colaboración, el que agradecemos a ASIL, a una asociación a la que yo también pertenezco, que haremos entre la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, ASIL, y nuestra asociación. Este año la conferencia versará sobre los bienes patrimoniales de Olivares, por la celebración del 50 aniversario de la declaración BIC de su conjunto histórico-artístico que se realizó en 1971. Para ello se ha elaborado un programa con grandes especialistas en la materia, como don Fernando Quiles, al que agradezco también en el día de hoy su participación, don Pedro Rodríguez Cueva, que fue arqueólogo municipal durante 4 años en este ayuntamiento, don Fernando Cruz Isidoro, que nos acompañará en la tarde de mañana, y Sir John Eliot. Desde nuestros orígenes, hace ya 20 años, con sueños e ilusiones nunca aletargados, han permitido que hoy podamos estar aquí ampliando nuestras redes de contacto y dando a conocer con rigor histórico y con seriedad con la que cumplimos nuestro objetivo como asociación de carácter a nivel nacional. Inauguramos así y damos la apertura a estas primeras jornadas con la confianza depositada en nuestra asociación por investigadores, historiadores, estudiosos e instituciones, y nosotros seguiremos trabajando por darle su lugar en la actualidad y en la historia a la Villa de Olivares y a sus personajes más relevantes en la historia. Y lo haremos con humildad, esfuerzo, dedicación y estudio. Muchas gracias. Yo ya dejo la mesa, la dejo con la vicepresidenta de la asociación, Cristina Ruiz, y pasa ahora el profesor Fernando Quiles. Hola, buenos días. Parece que ya este micro funciona. Y para todos aquellos que se lo estén preguntando, es verdad que cuando un actor está sobre un escenario no ve absolutamente nada al público que tiene enfrente. Sé que estáis ahí porque, bueno, ahora es muy grata, muy agradable la sorpresa de encontrarse tanto público. La primera vez que organizamos esta jornada, por la ilusión que hemos puesto, no ya el trabajo que cuando lo haces con pasión no
no cuesta ese trabajo, ¿no? Todo es ilusión. Bueno, yo tengo que presentar a Fernando Quile. Yo tengo que decir una breve presentación de él, y aunque ahora la lea, donde hace referencia, bueno, que es especialista en cultura barroca, con más de un centenar de publicaciones relativas mayoritariamente al barroco desde distintas vertientes, sobre todo trabajos apoyados en la investigación documental, siendo de destacar los estudios sobre la catedral sevillana, los procesos de canonización y la santidad y la relación artística entre los centros artísticos sevillanos. Precisamente este último aspecto le ha llevado a estudiar enclaves sevillanos como Utrera, Carmona, Fuente de Andalucía o Estepa, movido por el interés de analizar las relaciones entre los centros artísticos sevillanos y sus vínculos territoriales. Esto es lo mínimo que se puede decir de Fernando Quile. A mí me gustaría hacer referencia a él como persona. El tiempo que él ha estado tratando mientras estábamos preparando la conferencia, lo que son estas jornadas, la verdad que tengo que darle las gracias públicamente por la cercanía que mostró desde un principio, por la humildad, tengo que decirlo, con que recogió ese guante que nosotros le lanzamos, ¿no? Para que participara en la jornada. Y por otro lado, pues la satisfacción que ha transmitido a la propia asociación al ver el vínculo que el conde duque de Olivares tiene con la colegiata, y no solamente ese vínculo, sino una visión nueva que nos va a transmitir sobre la relación que existe entre la colegiata, la ubicación territorial en la que está y el papel del conde duque desde su punto de vista de mecenas, con una apertura de miras muy grande hacia lo que es el tema del arte, y como, sin darnos cuenta, pues hoy en día tenemos una colegiata que podemos mirar desde muchísimas perspectivas, desde muchísimos ángulos de vista, y que pueden dar pie a muchísimas investigaciones. Bueno, yo me callo ya porque parece que la comunicación la voy a dar yo. Le dejo la palabra ya a Fernando, agradeciéndole de corazón lo que ya os he dicho a vosotros, la cercanía, la humildad y esa gratificación, ¿no?, a la asociación con su participación aquí en la jornada. Muchas gracias. Bueno, siempre me quedó la pena de haber participado alguna vez en una misa jesuítica y dar un sermón. Era una vocación frustrada, subirme a un púlpito y dar una charla, pero hoy se va a cumplir en cierto modo mi deseo, porque un domingo a las 12 del mediodía en lo alto de un estrado es lo más cercano a ese sermón. Y además, más por el tema, o al menos como lo voy a plantear, porque, bueno, ante todo agradecer a Cristina, a Basilio, el que me hayan invitado a tomar parte en esta actividad. Han sido muy valientes, muy atrevidos incluso, por invitar a una persona que del conde duque de Olivares sabía más bien poco, y ha tenido que esforzarse mucho en aprender para intentar proyectar hacia vosotros una serie de ideas que es al final las que voy a intentar traer aquí a colación. Tengo que reconocer mi campo de trabajo, mi campo de investigación se mueve
entre los años 1650 a 1700, o sea, la segunda mitad del 17. El conde duque de Olivares, el mundo cortesano, me queda un poco lejos, así que cuando se me propuso pues, abordar esta cuestión, lo he llevado a mi terreno. Mi terreno ha sido desde hace pues, infinidad de tiempo. Mi tesis doctoral, que leí La noche de los tiempos, versaba sobre Utrera como enclave artístico y sus relaciones con Sevilla y su entorno. Y desde entonces me he dedicado a analizar las relaciones entre las poblaciones y cómo se produce ese flujo artístico entre unos lugares y otros, para entender cómo el arte surge en función de determinadas circunstancias, determinadas necesidades, determinadas personas que están demandándolo. El arte, una obra de arte no nace de la nada, nace fruto de una necesidad promovida por alguien, pagada por alguien y demandada por alguien. Y eso, en el caso este que nos trae el conde duque de Olivares, es formidable, porque la lectura del material... Sí. Gracias, Cristina. La lectura del material que he tenido entre manos para preparar esta presentación, que ha sido complicada en el sentido de que las bibliotecas están muy dificultosas el acceso en estos tiempos y ha habido todo que usar materiales que fluyen por redes y por internet. Al final me ha hecho ver que lo que ocurre en Olivares, bajo la protección del conde duque y de su padre, que también fue un personaje interesante, y su madre, que también fue otro personaje bien interesante, fue algo muy importante que va a tener unas conexiones con el desarrollo artístico de todo lo que va a ser el Reino de Sevilla, que es el ámbito de estudio mío, ¿no? Bueno, le puse el título este así tan incomprensible, pero para quienes bordan el realce, son esos apliques enriquecedores de un bordado, ¿no? Y entonces planteaba yo a Olivares como un enclave artístico tan singular que sobresale con respecto a otros centros artísticos sevillanos. Probablemente junto con Sevilla y otros lugares también muy destacados por las personas que están detrás de ellos, es de lo más importante. Bien, las relaciones con el mundo cortesano y con el mundo romano, lo he traído a colación, pero al final va a quedar un poco en el aire, porque otras cuestiones me han surgido a medida que he ido preparando el material. Por ejemplo, me ha parecido interesante ubicar Olivares dentro de un territorio, el territorio del Reino de Sevilla y de otros, poniéndolo en relación con otros lugares que fueron muy importantes a nivel artístico y también fueron pequeñas cortes palaciegas. Bueno, han cambiado los colores, pero queda igual de bien. Como esos 4 puntos más un quinto punto que no he señalado, pero que ahora lo comento, ¿no? Olivares en rojo es el enclave que nos trae a colación. Es decir, y luego a la derecha Marchena y luego Estepa, que son, y Osuna, perdón, que son otros 2 enclaves señoriales del Reino de Sevilla muy relevantes. Y hacia la izquierda, al borde ya del río, del Guadalquivir, prácticamente en la confluencia con el mar, Sanlúcar de Barrameda. Y olvidé señalar, pero ahora lo comento, Medina Sidonia. Esos 4, 5 con Olivares, centros artísticos van a ser muy importantes y forman parte de un conjunto de lugares que tienen la singularidad de haber desarrollado y proyectado una imagen de ciudad respaldada por familias nobiliarias. Olivares, Sanlúcar y Medina Sidonia de los Guzmanes,
Osuna de los Telles de Girón y Marchena de los Ponce de León. Prácticamente los 5 enclaves van a tener un desarrollo artístico muy motivado por la casa nobiliar y van a funcionar prácticamente siguiendo pautas muy parecidas. Sin embargo, bueno, mencionáis Estepa de los Centuriones, pero no quiero tampoco adentrarme mucho en ese conflicto. Centuriones es una familia italiana que se adueña de Estepa y allí genera otro espacio con tintes nobiliares muy singulares, ¿no? Como digo, Osuna y Marchena tienen, bueno, os traigo los nombres de don Pedro Tellez de Girón y don Rodrigo Ponce de León, como prácticamente es coetáneo del conde duque de Olivares, con 3 grandes figuras con el conde duque de Olivares que van a hacer un papel muy distinguido a nivel de promotores y mecenas de las artes, cada uno en sus respectivas localidades. Osuna, conocida por todos desde luego, la Villa Ducal, todavía muestra, aunque se ha perdido el palacio, aún conserva una serie de elementos que nos hablan de esa elevación nobiliar, de ese espacio de resalte frente al resto de la población que se desparrama por la ladera de ese montículo donde estaba pues la universidad, el convento de la Encarnación, que era un lugar donde se generó una especie de recinto sagrado vinculado a la familia, y la universidad, que va a ser también muy importante como parte de este lugar. Y de otro lado, Marchena. De Marchena prácticamente se ha desgajado todo lo que fue el antiguo palacio. La portada del Palacio de los Ponce de León está hoy día en el Alcázar de Sevilla, es una obra del XV avanzado, y aún queda una parte de la estructura de ese recinto palaciego al borde de la plaza pública, ¿no? Se puede ver, aún queda el patio con una danza de arcos y columnas muy interesante. Y frente a esas 2 poblaciones, Olivares, ¿qué tiene? Olivares yo lo considero como un enclave excepcional, porque si Osuna y Marchena son sede de 2 grandes casas nobiliares, Olivares tiene la singularidad de ser el lugar de residencia de un jefe de Estado. Eso ya cambia enormemente la situación, al punto de que varias de las actividades que se va a desarrollar en torno a la colegial tienen que ver con ese sentido de Estado que va a tener el conde duque en su acción, ¿no? Bueno, se me ocurren también en relación a esa peculiar idiosincrasia de Olivares y de su promotor, el segundo conde y el conde duque de Olivares, se me ocurren muchas otras cuestiones mencionar. Por ejemplo, cierto aire que recuerda al Buen Retiro de Madrid en su concreción urbana, ¿no? Hay algo en Olivares, en el palacio, en su vínculo con el espacio público y su vínculo con la colegial, que en cierto modo, bueno, esto es un poco arriesgado, pero ahí lo menciono, que recuerda en cierto modo las maneras de la corte, y recordar, por ejemplo, la reforma de Crescenzi en el Buen Retiro de Madrid, ¿no? Hacia 1630, ¿no? La Iglesia, y eso lo voy a repetir ahora, así que tampoco me voy a insistir mucho en este momento, la Iglesia o la colegial tiene un lugar muy determinante junto al palacio, porque al final en torno a la colegial se desarrolla todo un planteamiento de puesta en valor del linaje junto con la devoción de la familia
que es algo fundamental. O sea, el hecho de tener un lugar de enterramiento familiar y de devociones familiares es fundamental en estos tiempos que corren, más en familias de estas características, porque son las que hablan de la familia. Podríamos decir que las grandes familias hablan por sus santos o por sus reliquias, y eso en el caso del Conde Duque es evidentísimo, y eso lo podemos hablar con muchas otras familias. Perdona, un poquito de agua. En muchos otros casos, en algún caso de una exacerbación extraordinaria. Las familias nobiliarias tienen un sentido de la piedad que llega a lo exacerbado, pero que también conecta mucho junto con su cultura, su propia manera de hacer, comportarse y de gestionar su producción artística y material, ¿no? Está íntimamente conectado. Los espacios de culto, como digo yo ahí, son importantes y sin duda están vinculados al propio linaje. El caso llamativo, el caso del Duque de Lerma, que hace un balance de su linaje y promueve una publicación de un texto que habla de la prosapia de Cristo y establece casi prácticamente las raíces de la familia en Cristo. Esa conexión es extraordinaria y dice mucho de esta manera de entender el mundo, este mundo de esta religiosidad. En cuanto a don Gaspar, que para mí es un personaje, confieso que lo empecé a abordar más en profundidad, aunque ya conocía algo de él, de cara a estas charlas de ahora, y al final, después de leer muchas cosas, dije, Dios, ¿en dónde me he metido? Tener que sintetizar lo que significa este personaje para este ratito de charla. Bueno, pues sin duda hay una serie de cuestiones que yo resalto. Por ejemplo, el hecho de que es noble, es un personaje que representa a un linaje, pero sobre todo es un primer ministro. O sea, eso es clave. O sea, parte de su comportamiento, parte de su actividad, incluso en Olivares, tiene mucho que ver con ese ser revestido de primer ministro, de máxima autoridad después del rey del Estado. Y fijaros, traigo frases de Giovanni Botero, que era un tratadista contemporáneo, que habla un poco de todo esto. Y venía a decir Botero en un fragmento de su texto que conecta con la manera de pensar de Olivares. El Estado es un dominio establecido sobre los pueblos, y razón de Estado es el conocimiento de los medios aptos para fundar, conservar y ampliar tal dominio. Fijaros cómo entra en la cuestión de lo que es la razón de Estado. Y Olivares usa la razón de Estado, él la lleva en sí y justifica prácticamente todo lo que hace en función de esa razón de Estado. Y un término también que se usa mucho en relación con el Conde Duque de Olivares es el tema de la unión de armas, a la búsqueda de la unidad administrativa y tributaria de los reinos peninsulares, con un lema latino que dice multa regna sed una lex, muchos reinos pero una sola ley. Ese es el pensamiento de un gobernante al estilo del Conde Duque de Olivares. Bueno, supongo yo que nuestro eminente colega que va a cerrar el coloquio se extenderá porque es la máxima autoridad en el tema, y tampoco quiero yo entrar mucho más en ello, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Pero hay algo que me llamó mucho la atención en el seguimiento de su vida, y es que el Conde Duque siempre buscó su ubicación en el mundo. Estando en Sevilla, estando en Roma, bueno, en Roma era todavía muy pequeñito, recién nacido,
estando en la corte, siempre quiso hacerse notar y siempre buscó su sitio, su lugar y la razón de por qué estaba en ese lugar. Y eso es algo muy evidente de su lectura, y porque sobre los datos, ¿no? Y además, al punto, hay detalles muy interesantes, lo del sostenimiento del linaje, vuelvo sobre lo mismo, eso está. Él cargaba con su prestigio, su fama y con toda su familia y su linaje encima. Eso es una cosa, los que somos de pueblo, yo también soy de pueblo, siempre he dicho cuando doy mi clase que es algo, una herencia romana, pero la Roma antigua. Uno es lo que es su familia. Y en mi pueblo me preguntaban siempre, niño, ¿y tú de quién eres? O sea, uno es su familia. Y eso, en cierto modo, es algo que sigue vivo, y en el caso del tiempo de Olivares, es evidentísimo. Y todo eso más mezclado con más cuestiones. Y luego, y por último, primer entrada de don Gaspar, un hecho también muy interesante. El conde duque es un amante de la literatura, del arte, y eso lo demostró con los artistas a los que promovió, protegió, pero también de la literatura. Y también se dice, no sé si son malas lenguas o mala fama que le quisieron, con la que quisieron manchar su buena imagen, que era muy dado a la magia. Incluso tuvo tratos con magos y cosas así que le hacen como un personaje realmente siempre en la búsqueda de algo, ¿no? Protección de las artes. Este capítulo me encantaría extenderme mucho, pero eso ya excede un poco con lo que me toca a mí hablar, ¿no? Vivió en Sevilla, los años que le tocó vivir en Sevilla, cuando estuvo en Sevilla después de su primer intento de hacerse un lugar en la corte, es conocida su labor de promotor de las artes. Protegió artistas, literatos, prácticamente los cenáculos que montó en torno al Alcázar y en torno a la casa de Francisco Pacheco, el gran pintor teórico de las artes, y algún que otro personaje más, es fundamental. Tuvo vínculos, por ejemplo, con la Casa Ducal de Alcalá, con el tercer conde concretamente, duque de Alcalá concretamente. Incluso ambos coincidieron en esos encuentros culturales con artistas, pintores, escultores, literatos, dramaturgos. Era un amante del teatro, promovió las artes del teatro. Se le atribuye incluso su amor por la cultura sevillana cuando estuvo en Sevilla, que cuando ya finalmente acabó en la corte se llevó consigo a muchos de los artistas, literatos sevillanos. Bueno, sabemos verdad que está allí, pero luego hubo otros, por ejemplo, y un personaje del que solamente voy a mencionar un pequeño fragmento de una obra suya que habla mucho del conde duque, que es Diego Jiménez de Enciso. Jiménez de Enciso está vinculado al entorno de Lope de Vega, el gran dramaturgo que está considerado el promotor del teatro de capa y espada. Tiene 10 obras nada más, y se dice que entre ellas están las mejores obras de capa y espada del teatro español de todos los tiempos. Bueno, pues Diego Jiménez de Enciso acabó en la corte, protegido por el conde duque de Olivares. Probablemente fuera uno de los que acabaron en la corte movido por el conde duque de Olivares. Pero de Diego Jiménez de Enciso resalta una cosa, que es una obra suya que se llama Juan Latino o Iván Latino o Iguán Latino. Juan Latino es un esclavo negro que venía del Algarve portugués. El gran capitán lo ahijó, le dio protección y lo convirtió en un profesor de literatura o de griego en la Universidad de Granada. Estamos hablando del siglo XV. Bueno, pues Diego Jiménez de Enciso le dedicó una obra de teatro que es Juan Latino, que es formidable, porque Diego Jiménez de Enciso era hijo de uno de los principales traficantes de esclavos de la Sevilla del 16. O sea, el hijo dramaturgo acabó escribiendo una obra dedicada a un esclavo que acabó siendo, más que esclavo, un personaje culto en la Granada del siglo XV. Bien, pues de Juan Latino
protegido del conde duque de Olivares, con lo cual se habla mucho del conde duque de Olivares, su talante abierto, a pesar de lo que se haya podido decir. Hay una frase de esa obra que está colgada en internet, la podéis descargar, un fragmento que dice: porque el señor Juan Latino, el esclavo, o ya no esclavo, ya liberado por el gran capitán, tiene el alma como espada, blanca, acicalada, fina, mas está en una vaina de zapa. Viene a decir que Juan Latino en el fondo era un ser humano con alma, solamente que tenía la mala suerte de su piel, era parda, estaba envuelto en una zapa. Eso dice mucho de este autor y dice mucho del conde duque de Olivares, que tuvo a bien proteger a un artista, a un literato que estaba pues haciendo esas defensas contra el racismo ese y esclavista, ¿no? Más cuestiones al respecto de la definición del conde y de su entorno, concepto de nobleza, que él tiene, incluso se le atribuye un memorial que debería decir que la nobleza se compone de los infantes, grandes señores, caballeros e hidalgos, y todos ellos tienen un servicio a la sociedad, pero sobre todo una profesión que es la de las armas. Esa profesión de las armas le dignifica, en el sentido de que al estar con las armas, luchando, peleando, rompen con esa imagen tradicional que siempre se ha tenido, o que en aquel momento se está lanzando, de la nobleza augúlica, que no hace nada, que se dedica a su complacencia, a vivir de la nada, del goce del dinero que han acumulado, de los parabienes que han tenido. No, la profesión de las armas le está haciendo desarrollar una actividad que rompe con ese modo, ¿no? Bueno, el peso tutelar de Roma, la ideología estética, son cuestiones que están en las raíces del mundo de la nobleza. El peso tutelar de Roma, Roma va a ser clave en todos los sentidos para el conde duque de Lorena y para la corte. Vamos a ver muchas cosas, ¿no? Y este es otro detalle también que quería comentaros del gran memorial, que analiza lo que es el Homo Politicus. Homo Politicus, el hombre político, el hombre de Estado, que era el conde duque de Olivares, y viene así: tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejos maduros y secretos por reducir estos reinos de que se compone España al estilo de leyes de Castilla, sin ninguna diferencia en todo aquello que mira a dividir límites. Son muchos reinos, pero una unidad. Y eso es una cuestión que el conde duque tiene muy arraigada. En fin, en el Alcázar, el periodo que estuve en el Alcázar, con todo lo que él había ido acumulando en su formación, en sus raíces romanas, que eso es una cuestión que habría que tratar muy a fondo. Los años vividos en Roma son capitales, ¿eh? El concepto de la nueva Roma, la recuperación del espíritu romano, para el conde duque de Olivares sigue siendo algo fundamental. Él habla del linaje familiar, pero mira también las raíces romanas. La romanidad está muy presente en toda su trayectoria. Y en el periodo que estuvo en Sevilla, que comentaba antes, eso es muy visible. Por ejemplo, no solo promueve, protege, apoya económicamente esa corte en la que se mueve el propio conde de Alcalá, el duque de Alcalá, perdón, o el gran pintor Francisco Pacheco, o Francisco de Rioja, o Juan de Jáuregui, y toda una serie de cultos personajes de la época, sino que también se mueven individuos como Juan de Arguijo, conocido de sobra, o Rodrigo Caro, el autor de las Antigüedades de Sevilla, que se mueven en el ámbito de la arqueología. La arqueología es algo fundamental para esta élite cultural, porque en la arqueología uno tiene el conocimiento de las raíces de nuestra cultura. Si hablamos de linaje,
y hablamos de nuestra familia y de nuestra antigüedad, si podemos hurgar en el suelo y encontrar lo más antiguo de nuestro linaje, eso lo refuerza, no lo engrandece. Eso lo hemos hecho y lo estamos haciendo aquí. Y en Olivares y en otros pueblos se sigue excavando. En mi pueblo, yo soy de Alcalá del Río, se excava una y otra vez buscando la Ilipa Magna, que es el origen de Alcalá del Río. O sea, el buscar las raíces hace que la arqueología siga siendo una disciplina muy importante. Y el conde duque de Olivares lo tiene muy claro y siempre tiene algún arqueólogo alrededor. Entonces, eso está ahí, ¿no? Y está ahí y lo deja ver y lo marca y lo condiciona en su manera de actuar, ¿no? Más cosas todavía, y sus vínculos con Italia, más allá de Roma, también le lleva, por ejemplo, a abrir sus brazos a artistas venidos de aquel ámbito, ¿no? Y actuar basándose en modelos romanos a nivel de cultos y de devociones. Y aquí entramos ya en un territorio que a nosotros ya nos resulta más familiar, que es el tema de la concreción de todo lo que va a ser ese desarrollo cultural y religioso que es la Colegial de Olivares, ¿no? Él tiene, desde que trabaja en el Alcázar, tiene claro lo que es trabajar por la arqueología, trabajar por las raíces de una cultura y trabajar con unas maneras de hacer la arquitectura que van en favor de ese engrandecimiento de lo que está haciendo, ¿no? Y ahí promueve, por ejemplo, en el Alcázar numerosas obras. Por ejemplo, se le atribuye o se le vincula a la reforma del apeadero del Alcázar, que todavía se puede ver, y eso, ya digo, lo va a traer y va a tener de la mano a arquitectos como Belmondo Resta, que es un arquitecto italiano muy importante, que va a ser el responsable de esa reforma del Alcázar, y lo va a traer a Olivares para que le haga algo a semejanza de lo que se está haciendo en el Gran Palacio de Sevilla, y ahí tenemos, pues, el caso, aquí a vuestra izquierda tenéis el apeadero del Alcázar, que todavía está tal cual, se puede visitar, y que recuerda enormemente a la concreción de la nave principal de la Colegial, con ese conjunto de columnas sostenidas por pilares pareados, por columnas emparejadas. Ese sistema constructivo atribuido a Belmondo Resta y que luego se traslada al modelo que va a tener cierto éxito. Lo vamos a ver, por ejemplo, también en San Benito de la Calzada, en la iglesia de los benedictinos, que es evidente, ¿no? Ahí lo tenéis. Belmondo Resta va a ser un personaje muy importante, trabaja para la corte no, para el Alcázar, de cierto modo es también corte, y le define todo un planteamiento espacial que le va a gustar y lo va a trasladar sin duda a Olivares, bien que al final sería otro arquitecto el que lo concluya. Bien, esa manera de ver el mundo de Olivares, esa apertura, esos vínculos con las raíces, con los orígenes, con la antigüedad romana, pero también a su vez ese afán de hacer como jefe de Estado, que habla de un Estado con una sola ley, aunque tenga muchos reinos, eso le lleva a la hora de elegir a quién va a gobernar su colegial, a personajes que, al margen de lo local, van a hacer una labor fundamental. Y va a traer a su colegial, por ejemplo, no solo a artistas extranjeros, sino a poner al frente de la gobernanza de su colegiata a clérigos que proceden de otras parroquias, de otros ámbitos, como por ejemplo, para mí un personaje
absolutamente singular y del que se podría hablar muchísimo, se le puede dedicar incluso una monografía, Francisco de la Calle, ¿no? El abad que estuvo en la corte y que el conde duque se lo trajo a Olivares para poner a gobernar el cabildo de la colegiata, ¿no? Yo digo un cabildo formado por 3 veces 12, dignidades, canónigos, racioneros y capellanes. El número 12 es muy significativo porque es el número de los apóstoles, o sea que siempre se juega mucho con esa imagen o esos detalles numéricos tan simbólicos, ¿no? Francisco de la Calle llega a trabajar aquí en el año 36. Él estuvo en la corte, pero ya digo, acabó aquí. Él estuvo en la Catedral de Santiago de Compostela y allí promovió numerosas obras, y conectó con un retablista, escultor, que se trajo también aquí, que es Bernardo Cabrera. Bernardo Cabrera es un personaje muy interesante, al que también habría que dedicarle un tiempo, pero esto es para otra ocasión, y que le encomienda que haga la sillería de coro. Me comentaban hoy que la sillería de coro han visto hasta paralelismos con otras sillerías de coro de la provincia. Probablemente la trascendencia de esta sillería de coro hubo de ser mayor de la que hoy en día conocemos, porque fue una construcción muy importante y muy puesta en valor, ¿no? De Bernardo Cabrera comentaron como obra antecedente esto es una reforma muy moderna de un retablo, el retablo de la reliquia de Santiago de Compostela. Fijaros, ya aquí estamos entrando en un terreno ya conocido por vosotros, que es el ámbito de la reliquia, del expositor relicario. Pues Bernardo Cabrera ya había construido un retablo relicario en Santiago de Compostela, o sea, él venía ya con conocimiento, y habría que pensar si no llegó también a Olivares, probablemente para poner en marcha un sistema, una construcción que pudiera poner en exposición todo ese conjunto de reliquias que para ese momento ya estaba en Olivares, ¿no? Él, como fabricero, ya digo, este retablo es moderno, se rehizo, se destruyó el de Cabrera, pero ya él había hecho una obra, bueno, que nos haría pensar que probablemente pudo venir también a Olivares, no solo para la sillería, sino para un conjunto de obra mayor, entre otras cosas, también un altar de reliquias. Bueno, y eso, y aquí me voy ya prácticamente a concluir este panorama con la capilla de reliquias. Yo creo que probablemente sea uno de los elementos más importantes de la colegiata. No voy a hablar de la Roldana, ni de su hermana, y todas esas maravillas que hay acumuladas en la colegiata, porque eso sale del tiempo que estamos viendo, aunque daría de sí para dedicar, ya digo, horas, porque en el caso de la Roldana y de su hermana, y esos retablos que se conservan en la colegiata son obras insignes, casi, diría el término más exagerado. Pero yo digo que ese del plazo, a mí me interesa más incidir en una serie de cuestiones para pintar ese personaje en el contexto en el que estamos. Se dice que el relicario de Olivares está considerado como el segundo relicario más importante de España después del Escorial. Detrás de él está el padre del conde duque y la madre del conde duque, que fue también una persona que en Roma hizo una labor de requisa, de recopilación de esos huesecitos y esos elementos que van a dar a lo que hoy en día tenemos aquí, ¿no? La importancia es evidente. Ya digo que el segundo conde, fue determinante, porque él estuvo también
mucho en la concreción del otro relicario cortesano, ¿no? Pero al final el conde duque hizo suyo esa labor por aquello del linaje, por aquello de la familia, lo hizo suyo, y además no solo eso, sino que lo mejoró, y probablemente quiso hacer una construcción, de ahí como digo yo, la llegada de ese retablista que viene de Santiago de Compostela para hacer todo un monumento a las reliquias, ¿no? El tema de reliquias, al margen de esos grandes santuarios que hemos visto, son fundamentales. Yo he trabajado en la Catedral de Sevilla y puedo decir que el flujo de reliquias hacia la Catedral de Sevilla es fundamental. Acuérdense que la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla tuvo durante años expuestos los huesos de santos que llegaron desde otros lugares, sobre todo de Roma. Es digno de ver cuando llega un hueso de santo, un trozo de un dedo, o un dedo de un santo que viene de Roma. Bueno, pues la nota viene diciendo que es un hueso de tal santo que nos ha legado el cardenal no sé cuánto, que tiene amistades con el arzobispo de Sevilla, y se lo ha regalado porque es bueno que... Y además añade un documento que eso siempre es fundamental, que son la autentificación de esa reliquia. Evidentemente es algo fundamental, importantísimo. No hay hueso de santo que no tenga, para ser validado, no hay hueso de santo que no tenga ese aval hecho por alguien que está en conocimiento de la procedencia de esa reliquia, diciendo este hueso es de tal, y lo firmo yo, el señor clérigo tal. Y eso es algo que mueve para el siglo XVII. El flujo es fundamental, sobre todo porque, y aquí saco un pasaje, porque la reforma de Trento, el concilio de Trento del siglo XVI, vuelve otra vez a la carga con la importancia de las reliquias, de los huesos de los santos, de esos elementos que tanto provoca la devoción. Y aquí hay un fragmento del Concilio de Trento que dice: instruyan también a los fieles en que deben venerar los santos cuerpos de los santos mártires y de otros que viven en Cristo, que fueron miembros vivos de Cristo y templos del Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la vida eterna para ser glorificados, y por los cuales concede a Dios muchos beneficios, etcétera. O sea, veneremos los santos, pero venerémoslos por sus restos, por sus reliquias, por sus huesos. Eso es clave. O sea, en Trento se vuelve otra vez a la carga y se vuelve a recuperar. Y entonces eso ya está dando pautas para que ocurran cosas como este. Este es el santuario, el relicario del Escorial, promovido por Felipe II. Un ingente expositorio de huesos de santo, ¿no? Que tiene mucha relevancia, porque fue el propio Felipe II el que lo impulsa, y con toda la corte apoyando, y con ese Felipe II que tenía mano en la corte romana, una mano poderosísima, y que tuvo fácil, ¿no? Y de ahí a esto, pues, fue un paso inmediato, porque detrás de la recopilación de la composición del Escorial estaban personajes que también estuvieron recogiendo esos restos para aquí Olivares. O sea, prácticamente el origen, en cierto modo, es casi similar, incluso el pontificado también estuvo detrás de eso, dio su parabién para la composición de ese relicario, y eso fue fundamental. De entre las reliquias, bueno, yo digo, por aquello de que el conde duque tuvo muchísima devoción a la cuna del niño Jesús, al pesebre, sin duda una de las reliquias más queridas es la de los restos del fragmento del pesebre, al que se le hizo todo un objeto de plata, una composición de plata de un orfebre de primera, y
italiano. Bueno, esto pone en evidencia que había mucho. Y aquí saco también un poco introduzco un elemento que tiene que ver en cierto modo con la familia, que es la devoción a la Virgen parturienta o la Virgen, o sea, todo lo que tiene que ver con la Natividad y con la Virgen en esperanza. Es importante también para la familia, y al punto de que una imagen que está en Castilla. Castilla fue un lugar donde hubo un intento de construir todo un recinto que al final se hizo, pero duró poco, en apenas una década marchó a Madrid. Fue un convento de dominicas, y de ahí, vinculado a ese convento, hay una serie de elementos como pueden ser esta escultura de la Virgen de la Hoz, que se dice que se hizo en apoyo del parto de María de Guzmán, de la familia del conde duque, como una especie de resorte para protegerla del parto, que tuviera un buen parto, ¿no? Son elementos. Y ya digo, y con relación a esos relicarios, sin duda he establecido, a lo mejor un poco arriesgado, otro de los personajes que clave en toda esta historia, que están vinculados al conde duque, que es el gran pintor Juan de Rueda. Juan de Rueda es un pintor al que se le ha atribuido prácticamente el origen de la escuela de pintura barroca sevillana, que es el maestro de los grandes, desde Herrera el Viejo hasta Velázquez. Bueno, eso habría mucho que decir al respecto. Pero sin duda hay algo que yo quiero aquí resaltar de Roelas. Y Roelas está aquí en Olivares, también traído por la propia Casa Ducal de Olivares, porque descubrieron en él a un grandísimo pintor, y lo demostró a lo largo de su carrera, un pintor de origen flamenco. Eso también es una cuestión que también hubo de pesar muchísimo por sus antecedentes formativos en el ámbito flamenco. Y Roera va a trabajar en algo que conecta perfectamente con ese gusto por la reliquia, con ese gusto, esa pasión, ese sentimiento por la reliquia. Es el tema del martirio. La conexión santos mártires con reliquia es evidente, tampoco voy a extender mucho al respecto. Y Roelas va a ser uno de los pintores que con más habilidad, con más destreza, con más inteligencia, fue capaz de mostrar en su pintura las vivencias de un mártir, en pleno martirio. Eso es una cosa capital, porque evidentemente la pintura se hace no para decorar, la pintura se hace con un fin educativo, formativo, aleccionante. Y entonces, cuando a Roelas se le encarga que pinte esto, por ejemplo, este cuadro, que se le atribuye, pero yo estoy casi seguro que es suyo, este cuadro es una joya de la pintura, está en el Museo del Prado, que es Cristo, ejemplo de mártires. Fijaros qué cosa más impresionante. O sea, el primero de los mártires fue Cristo, y luego sus discípulos, sus apóstoles, y pinta un cuadro para una serie que se hace en la iglesia en el convento de los Mercedarios, lo que es el Museo de Bellas Artes de Sevilla hoy en día. Se pintó todo un ciclo de mártires mercedarios, y en la cabecera de la nave, del espacio donde está ese conjunto de mártires mercedarios, este cuadro de Roelas. Cristo, el modelo, el patrón de todos sus mártires, Cristo. Todos viven su martirio en Cristo, viendo a Cristo que también fue mártir con todos sus apóstoles. Y pinta este cuadro, que es un cuadro pequeñito, a pesar de lo pequeñito que es una proeza descriptiva. Hay infinidad de personajes gesticulando, moviéndose. Es una obra prodigiosa, probablemente para mí una de las mejores pinturas de la pintura sevillana. Bueno, están todos, Santiago, todos los apóstoles que murieron con Cristo están ahí representados, cada uno en su propio martirio. Es un cúmulo de horrores, porque son sufriendo, despellejados, descabezados, o sea, con la cabeza cortada, y hay todo un movimiento, un sufrimiento, una inquietud de la gente. Es prodigioso. Bueno,
este cuadro que está hecho para la Mercedes de Sevilla, en el fondo viene a mostrarnos lo que Roella es capaz de hacer, ¿eh? Y sin duda tiene sentido que el conde duque lo haga suyo, se adueñe de este pintor y lo ponga a pintar para la Colegiata de Olivares, ¿eh? Porque era un pintor, probablemente uno de los pintores, uno de los mejores narradores de la pintura barroca sevillana. Sin duda, su capacidad analítica, su capacidad para describir en un lienzo todos y cada uno de los detalles del sufrimiento, de la inquietud de los personajes que giran en torno al que está sufriendo, es fundamental. Y luego con él otros mártires que también retrata, como por ejemplo la resurrección de Santa Leocadia. Santa Leocadia. O pongo aquí otros dos mártires, el martirio de San Andrés, o el martirio de San Serapio. Fijaros, tres crucifixiones, Cristo, en el cuadro primero que hemos comentado, y las otras dos crucifixiones al lado. O sea, el martirio siempre presente en su pintura, y representa el martirio con detalle escabroso, doloroso, aunque el mártir, como santo que no está al margen de su sufrimiento físico, está ya trascendiendo a lo espiritual y le ahorra pero todo lo demás es terrible. Personajes que están ahí trabajando por sacarle las tripas a este santo, ¿no? O sea, es escabroso. Y esto conecta con lo que está comentando antes. Esto tiene que ver mucho con ese afán de recuperar las reliquias, que Trento ha dicho que se vuelva a mirar a los santos primitivos y se vuelva a mirar a las reliquias, porque ahí está el origen de todo. Y eso tiene mucho que ver con Roma y con aquella Roma de las catacumbas que se están descubriendo justo cuando el conde duque vive en Roma, y esa mirada hacia las primitivas basílicas romanas, que son el origen del primitivo cristianismo, que era el cristianismo puro, porque esa al fin y al cabo es lo que hay. O sea, todo lo que va a ser la evolución del cristianismo siglos después está trufado de sentimientos, al punto de la reforma protestante, o sea, de secesiones de la iglesia cristiana, con los protestantes que se van de un lado, los católicos por otro. O sea, esa evolución que va en perjuicio de esa pureza original, hace que la iglesia de este momento, apoyándose en los artistas de este momento y empujado por gente como el propio conde duque de Olivares, ponga la mirada en la Roma primitiva, en los cristianos, en el mundo paleocristiano, aquella iglesia que sufrió antes de Constantino, o sea, el primer siglo del cristianismo, aquellos mártires que murieron escondidos en las catacumbas, que fueron echados a los leones, todo eso, ese cristianismo era el que se busca ahora. Y entonces estas reliquias esa conexión con ese mundo antiguo. Son reliquias romanas que vienen de ese mundo de sufrimiento del primer cristianismo. Y Roella retrata maravillosamente a esos viejos mártires, esos primitivos mártires, ¿no? Y lo hace. Y por eso el conde duque tiene a bien apoyarlo, encargarle obra y hace. Bueno, y sin duda establezco un vínculo aquí de imagen con dos San Serapios, el San Serapio de Roella y el San Serapio de Zurbarán, que está considerado como discípulo del propio Roella. Pero pueden ver claramente la manera de ver cada uno las cosas, ¿no? De la crudeza de Roella a la sutileza. El santo, más que muerto, parece que se ha quedado dormido. O sea, Zurbarán es un pintor que atenúa el sufrimiento, que suaviza las situaciones embarazosas, dolorosas o arriesgadas. En cambio, Roella no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un momento muy combativo de la iglesia. Entonces, Roella hace suyo esa manera de entender las cosas y verlo claramente. Y yo creo que Pacheco, el conde duque ve en Roella un pintor que va a relatar y que va a conectar con esto de las reliquias que tengo yo acumulada en mi propia colegial, que es uno de los elementos que, a pesar de que hoy en día esté en una de las capillas laterales, probablemente pudo haber sido
el centro de esa iglesia. Tuvo que haber sido en un momento determinado planteado casi como un lugar, un espacio y un elemento fundamental en todo ello, ¿no? Bueno, y esto es la última pantalla, no voy a insistir más, pero sí voy a dejar como una especie de final el hecho de, insisto, el tema de la reliquia no es una cuestión menor, no es un elemento decorativo, no se genera ese espacio lleno de huesos de santo por el mero prurito del gusto por lo antiguo o por el gusto, sino es que tiene un valor muy determinante. Y probablemente, ya digo, que en un momento determinado, en torno a ese conjunto de reliquias, pudo haber girado el culto en ese espacio que era una colegial, pero que pudo haber sido un auténtico santuario, que era a lo mejor lo que el conde duque pudo haber querido hacer de la colegiata, ¿no? Y finalmente ese afán por la reliquia y el martirio antiguo nos lleva a, por ejemplo, pueden ver ustedes en Osuna, el santo patrón de Osuna es San Arcadio, es un mártir antiguo, y que en el 1649 se convierte en patrón de Osuna. Y su capilla tiene un altar con los hermanos mártires de él, que están todos en un retablo, y un auténtico relicario el propio retablo, porque están todos, y además descritos con todo lujo de detalle, el sufrimiento, el despellejamiento del cortar fragmentos del cuerpo de los santos. O si se van a Utrera, en Utrera todavía quedan restos en Santa María de la Mesa de otros santos mártires, porque al final el gusto por la reliquia y el gusto por los mártires antiguos va a ser algo que va a estar muy presente en muchos pueblos de la provincia, del Reino de Sevilla, por ejemplo, y de otros lugares, pero los pueblos que yo he estudiado toman esos santos como sus santos patrones en algunos casos. O sea, son como los santos más auténticos, más que esos nuevos santos que se van a crear, San Ignacio, San Francisco Javier, esos que nacen en el barroco. Los auténticos son estos, los santos mártires de la antigua iglesia, de las raíces del cristianismo, esto. Y eso entronca con la colegiata. Bien, y eso es todo. Muchas gracias. Yo espero no haber sido muy pesado. La verdad es que el tema era un tema tan fascinante y era un reto auténtico entrar en esta materia. Me sentí un poco desbordado, pero al final he ido a una serie de cuestiones que me parecía clave para explicar muchas cosas que representan la propia colegiata. Bueno, ¿hay alguna cuestión más? ¿Hay preguntas o algún comentario? ¿Ah? Sí. Creo que van a pasar los micrófonos por si alguien quiere hacer una pregunta. Voy a abrir yo el turno de preguntas. Primero le agradecemos de la asociación en la espléndida conferencia que nos ha impartido. Y quería preguntarle, nos ha explicado muy someramente, como usted bien ha dicho, todos los tesoros que tiene la colegiata de Olivares, pero realmente me gustaría saber qué es lo que más le interesa, o qué es lo que le interesa, porque ya me ha llegado su interés particular por estudiar la colegiata de Olivares. ¿Qué es lo que hay ahí que intenta hacer, buscar, o qué es lo que intenta encontrar? Sí. Bueno, la colegiata de Olivares tiene un montón de cosas interesantes. Yo tengo colegas que trabajan en el tema de artistas creadoras que tienen la colegiata puesta a los ojos por la Roldana y por la hermana
María. O sea, ya es muy relevante que haya dos mujeres trabajando aquí ya identificadas con nombres y apellidos en la colegiata. Eso ya es importante. Yo estuve aquí trabajando en su momento para una publicación que finalmente no salió, que saldrá antes o después, por las pinturas murales que tiene la colegiata. La colegiata tiene un conjunto de pinturas murales muy interesante, y ese es otro capítulo. Pero bueno, entrar en eso ya sería para dedicarse capilla a capilla, porque estudiar la Virgen de las Nieves ya es un tema. O sea, y la silla de coro es una obra magnífica y tiene muchas connotaciones entre gallegas y se cuela en el Reino de Sevilla. Pero yo estuve estudiando la pintura mural que tiene, yo creo que era la capilla de los relicarios, de las reliquias, donde estaba toda la bóveda pintada, y era muy interesante. La tengo toda fotografiada, pero me quedé ahí y no llegué a acabar la obra. Bueno, yo creo que un domingo a esta hora no es para estar metido aquí escuchándome a mí en casa. Mejor hablar de la cervecita o del cafelito. Y ha sido un gusto. Yo acepté esto, bueno, por el gusto de volver a Olivares, porque me llamaba la atención, me gustaba mucho este lugar. Pero luego me enfrenté a un tema que me pareció que me desbordaba, me superaba. Pero al final ha sido para bien, porque he podido entrar en unas materias que yo estaba investigando por otro lado, y que con esto voy a poder sacar adelante una serie de investigaciones más a futuro. Muy bien. ¿Ya? Bueno. Ahora. Pues darle las gracias por este enlace, que yo creo que, por lo menos a mí, me ha dado otra visión con respecto a el porqué, ¿no?, de las reliquias aquí en la colegiata, esa relación con la propia vida del pueblo de Olivares. Bueno, y en muestra de agradecimiento, la asociación quiere hacerte entrega de un pequeño detalle. Y bueno, pues saber que la asociación siempre está dispuesta a todo tipo de colaboraciones, y muchísimas gracias. Una vez que ha terminado la exposición Fernando, pues voy a dar paso al presidente de la asociación, a Basilio, y también al presidente de ASPIR, de la Asociación de Cronistas y Investigadores Locales de la provincia de Sevilla, porque se va a firmar un acuerdo entre las dos asociaciones de colaboración, que yo creo que eso también es muy importante para la propia asociación, para dar salida a nuevos proyectos que puedan hacer que Olivares pues siga escuchándose, y la grandeza del patrimonio que tenemos aquí en el municipio. Muchas gracias. Bueno, para concluir esta primera jornada, he elegido a José Antonio Filter, el presidente de la Asociación de Investigadores
la Asociación Provincial de Investigadores Locales, que ya lleva una andadura que comenzamos, y yo le solicité ya en su momento que cuando nuestra asociación comenzara a rodar, y comenzamos este verano con la inauguración de nuestra sede en el complejo municipal, en el complejo cívico municipal El Prado, donde allí la tenemos, y allí podéis pasaros cuando queréis conveniente. Y al que le guste este mundillo de la historia de Olivares y de sobre los condes, o protagonistas como Juan de Roela, que queremos impulsar para dentro de unos años, que será el cuarto centenario, le invitamos a que participe con nosotros, a que encuentre en esos momentos de la historia que queremos revitalizar. Y bueno, le pedí a José Antonio que cuando empezásemos a andar un poco, pues llegar a algún convenio, algún acercamiento entre esta institución, de la que es presidente José Antonio de Acil, y nosotros, ¿no? Y bueno, le agradecemos su asistencia en el día de hoy a la Asociación Provincial, Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, su asistencia a esta jornada y el haber aceptado la firma de un convenio de colaboración que de alguna manera hermane ambas asociaciones culturales y de historia. Así, fundada en 2003, cumplirá dentro de poco su mayoría de edad, los 18 años. No, perdón, no. Los 20, perdón, me he equivocado, yo ya la cumplí. Y de una brillante andadura, como una asociación que realiza cada año una excelente jornada de historia y patrimonio de carácter provincial, con publicación de sus actas. También de forma anual edita una relevante publicación, la revista de anuario de estudios locales, así, en la que se publican los más variados trabajos de investigación local, y aquí hay algunos compañeros que ya lo vienen realizando año tras año, y cuyos ejemplares llegan a la biblioteca pública de todo y cada uno de los pueblos de la provincia. Eso es fundamental, la historia de la provincia, tras las jornadas que se realizan, llegan donde estudian grandes y pequeños, las bibliotecas. En ese recorrido itinerante por las diferentes comarcas de la provincia de Sevilla, aparte de profundizar en su historia, en sus raíces, dando luz a lo diferente y desempolvando viejos legados que hablan del alma de los pueblos y de los hombres y mujeres que la protagonizan. Consigue conocer y descubrir tierras de gente, pueblos y comarcas llenos de historia, con una gran riqueza natural, cultural y económica, con un potencial humano de gente abierta, hospitalaria y emprendedora, con muchas ganas de abrir sus casas de cultura a acontecimientos de envergadura, haciendo posible que nuestros pueblos no sean pueblos perdidos cuyo patrimonio se desconoce y su historia se ignora, sino que sean lugares de encuentro con un patrimonio valorado y una historia conocida y estimada. Con este bagaje cultural, la Asociación Cultural y Desarrollo Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, tiene en ella un espejo en que mirarse, José Antonio, y ha creído oportuno llegar a tener un vínculo directo con Acil, en el que nos comprometemos a fomentar la participación de sus respectivos socios en condiciones de igualdad en cuanto a congresos, coloquios, reuniones, simposios, charlas, exposiciones y demás actividades que sean organizadas por cualquiera de estas dos asociaciones, de forma individual o conjunta, en las diversas disciplinas dedicadas a la historia, al arte, la cultura y el patrimonio en el ámbito de sus respectivas competencias, así como incluir en sus respectivas páginas web o plataformas digitales la información sobre sus actividades, de modo que se facilite la difusión de todas ellas entre sus socios. Y en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentar entre los mismos, entre sus socios, la investigación sobre la historia de la Villa de Olivares y del Conde Duque, incluyendo el intercambio de información y documentación con historiadores, cronistas e investigadores, así como cooperar en la organización de encuentros de investigación histórica y en la realización conjunta de visitas guiadas y rutas de interés histórico-artístico en Olivares
y en otros municipios de la provincia de Sevilla. Por todo ello, hemos creído oportuno formalizar este acuerdo aquí, y no creo que haya mejor lugar que en el Teatro Municipal de Olivares, y con una asociación que representa a la provincia de Sevilla y que tiene su casa en la Casa de la Provincia. Y nada, José Antonio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Este acto y este convenio de colaboración que vamos a firmar, la Asociación Gaspar de Guzmán, Conde de Olivares, y la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, ACIL, nos llena de satisfacción, de orgullo y de alegría por varios motivos. En primer lugar, porque todo lo que sea aunar esfuerzos y voluntad en favor de la cultura, la historia y el patrimonio, y más aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es bueno, es loable y es necesario. Unidos, Basilio, somos más fuertes, y unidos podemos conseguir proyectos y metas que por sí solos sería imposible o por lo menos difícil de conseguir. Y el otro motivo por el que nos llena de satisfacción y también de orgullo es porque por el que consideramos este acto de gran interés y de gran importancia, es por hacerlo con un pueblo como Olivares, tan vinculado a CIL desde sus inicios, desde su fundación. Llevaba razón, vamos a cumplir 18, lo que pasa es que yo llevo ya de presidente esos años que pensaba ya que llevaba 20, porque tenía mi meta ahí puesta en esa fecha, pero lleva razón. De hecho, varios vecinos y vecinas de aquí, de vuestro pueblo, investigadores locales, forman parte de ACIL, algunos incluso como miembros fundadores, y algunos llevan tiempo formando parte de nuestra junta rectora, como es, por ejemplo, Fernando García, que es nuestro tesorero. Y aquí ya en Olivares organizamos, junto a otras localidades del Aljarafe, en el año 2010, la 7ª jornada de Historia y Patrimonio dedicada al Aljarafe barroco. Seguro, estoy convencido que este convenio de colaboración afianzará nuestras entrañables relaciones y traerá nuevos proyectos. Estamos deseando de volver a Olivares con la organización de alguna jornada provincial como las que venimos organizando, que harán posible un mayor conocimiento y una puesta en valor de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias. Bueno, pues concluimos esta primera jornada. Mientras que nosotros nos quedamos aquí firmando este convenio de colaboración, pues les invito a que vengáis a esta segunda jornada, que comenzaremos, como antes os dije, mañana a las 7 de la tarde con Pedro Rodríguez Cueva, y que vamos a hablar de, como antes comentaba el interviniente don Fernando, de arqueología, porque ahí está el inicio de nuestras raíces, el saber de dónde provenimos. Y la segunda conferencia, que comenzará a las 8 de la tarde, pues la realizará Fernando Cruz Isidoro, y será como un trío de ases en lo que se refiere a Palacio de los Guzmanes, entre Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y Olivares. Pues nos quedamos firmando y os despedimos hasta mañana, que esperemos contar con vuestra asistencia. Muchas gracias.